Lucía era una bailarina apasionada desde pequeña. Soñaba con los grandes escenarios y con los grandes focos. Era una mujer que llegó a ser una profesional en su campo del baile. Pero a los 19 años tomó una ruta hacia un lugar y tuvo un accidente trágico que la dejó ciega de sus dos ojos. En el proceso, Lucía se frustró. ¿Por qué se frustró? Se frustró porque ya no podía ver y lamentablemente ya no podía bailar. Pero un día, en medio de su depresión, escucha una música que comenzó a ministrar su corazón. Y ella, así ciega, comienza a danzar. Su memoria muscular, su estado sensitivo le comenzó a permitir poder danzar. Cuando las personas comenzaron a verla danzando, a pesar de su ceguera, comenzó a volverse muy conocida. Primero comenzó en pequeños escenarios hasta llegar a grandes escenarios. Ella se volvió la danzora que no podía ver. Volvió a tomar clases, volvió a conectarse con su arte. En una entrevista que le hacen a ella, luego de haber tocado grandes escenarios, le preguntan, ¿cómo puedes bailar sin ver? Ella responde, cuando no puedes ver el camino, solo necesitas confiar en los pasos que Dios te va mostrando. Cuando no puedes ver el camino, solo necesitas confiar en los pasos que Dios te está mostrando. ¿Qué significa eso cuando lo enlazamos con el Salmo 30? Recuerde que el Salmo 30 tiene un contexto y uno tiene que aprender a buscar los contextos de por qué el autor escribió esto. Y el Salmo 30 es un salmo extraordinario porque hay dos contextos posibles según los teólogos, los que estudian de manera profunda la Biblia de manera histórica. Según los teólogos, el Salmo 30 tiene dos escenarios posibles. El primero es que David estaba experimentó una grave enfermedad que casi lo lleva a la muerte. El segundo escenario es igual de trágico, porque el segundo escenario es que David es traicionado por uno de sus hijos, Absalón, para quedarse con su trono y matarlo. Son los dos escenarios. Y el tercer escenario, que es aún más trágico, es que David estaba experimentando una enfermedad y a la misma vez su hijo quería quedarse con su trono y lo traicionó para matarlo. Esos son los escenarios de David. Y en medio de ese proceso, David, luego que pasa todo ese proceso trágico, él da la dedicación a su casa, a su palacio, el lugar donde él vivía. Probablemente era porque como Absalón hizo una guerra civil dentro de Israel, entraron al palacio de David para matarlo y dejaron el palacio en grave estado. En la dedicación de la casa de David a Dios, le dedica su casa a Dios como nosotros tenemos que dedicarle toda nuestra vida a Dios. David da una dedicación y escribe este salmo, que en palabras resumidas, has cambiado mi lamento en baile, cambiaste mi ropa de luto y me diste una ropa de alegría. Eso es en resumidas cuentas lo que es el contexto del Salmo 30. Pero ¿cómo podemos experimentar este salmo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Porque de nada vale la palabra de Dios si no vivimos la palabra de Dios. De nada vale saber mucha Biblia y recitar la Biblia si no experimentamos la Biblia en nuestras vidas. Y cada uno de los personajes bíblicos nosotros nos podemos ver reflejados en algún momento en cada personaje bíblico. Dios entonces nos da esta gran herramienta, el Salmo 30, para poder identificarnos en nuestra vida. Dios permite la oscuridad, pero no nos deja en ella. Es lo primero que tenemos que entender. Y cuando vemos esto en el versículo 5, el llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrán gritos de alegría. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay gente que se queda sumergido y encerrado en su llanto. Es más una quejabanza que una alabanza. Todo el tiempo se están quejando. Todo el tiempo la vida les va mal.
¿Sabes cómo lo podemos identificar o cómo podemos entender esto un poquito más allá? Es porque la palabra llanto en el hebreo, recuerde que los salmos se escribieron en el idioma hebreo, no en español puertorriqueño, ni mexicano, ni venezolano, ni ninguno otro que usted se quiera inventar. El salmista está diciendo en el hebreo, en la profundidad, en la raíz de lo que quiere decir el salmista es deshacerse en lágrimas. Es una depresión severa. Y el salmista está diciendo, has cambiado mi depresión severa en alegría. Eso es lo que está diciendo. Has cambiado el momento en donde me sumergí en una grave tristeza, que todos hemos experimentado algo así, al menos que usted salga de aquí con alas hacia el cielo. Pero si usted es humano, igual que el pastor de esta iglesia, igual que todos los que estamos aquí, todos hemos estado en una profunda depresión en algún momento, o por lo menos una depresión leve. Es lo menos que podemos experimentar. Y el salmista está diciendo, hay momentos de quebranto emocional, y ese momento llega a nuestras vidas. Pero Dios nos está diciendo hoy que no nos podemos cerrar en ello. Pastor, pero es que yo experimento lágrimas, y está bien experimentar lágrimas. Es parte de la vida humana. Jesús experimentó lágrimas en algún momento. Cuando usted va a Juan capítulo 11, versículo 24 al 44, del 24 al 44, nos damos cuenta que Jesús lloró la pérdida de un amigo que es Lázaro. ¿Se vale la pena llorar en las pérdidas? Sí. Lo que no se vale es quedarse en esas lágrimas. Lucas capítulo 19, versículo 41, nos damos cuenta que Jesús también llora en algún momento cuando experimenta un rechazo extraordinario. Jesús viene a cumplir el plan específico del Padre en esta tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un plan específico y lamentablemente lo rechazaron la humanidad en ese momento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús llora frente a Jerusalén, está en la cima de la montaña y comienza a llorar porque se siente rechazado como persona y siente rechazo de su mensaje. Jesús lloró, experimentó el momento de lágrimas. Pero me da gran bendición y poder entender esto, porque hay esperanza en medio de mi llanto, que es que Dios es capaz de cambiar el llanto en alegría. Y la alegría me llama mucho la atención, como que cuando usted experimenta y profundiza en la palabra, se da cuenta que la palabra alegría significa cantar, significa fiesta, significa jubileo y significa gloriarse. Eso es extraordinario. Si usted nota, esta iglesia tiene los domingos y le decimos domingos de celebración. Esto no es la liturgia religiosa que nosotros vemos en otro lado. No venimos a decir 15 Padre Nuestro y 20 Ave María. No venimos a tratar de hacer una liturgia del escenario donde Dios nos pone. Este es un lugar de celebración. Esto es un lugar, pastor, ¿pero qué celebramos? Que antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Que antes era maldecido, ahora soy bendecido. Que antes tenía tristeza y ahora tengo alegría. Que antes estaba pasando el momento de dificultad, pero a pesar de que hoy puede estar pasando el momento de dificultad, sé decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Es lo que el salmista me está experimentando, que mi tiempo con Dios es un tiempo de alegría. ¿Y cuándo tú dejas de estar con Dios? Nunca, pues todo el tiempo es alegría. Podemos experimentar momentos de tristeza, sí, pero Dios no nos quiere encarcelados en la tristeza. Yo quisiera que alguien, mira, todavía yo no he experimentado eso, llevo casi 10 años como pastor, y yo no he experimentado el momento en que alguien me llame para decir, pastor, hoy te llamo porque quiero celebrar contigo. ¿Qué quieres celebrar conmigo? Que Dios es bueno. Todavía no lo he experimentado. Sí he experimentado, pastor, el marido mío. Sí he experimentado, pastor, esta está loca, mírala, escúchala. Y lo ponen en speaker. Y lo único que se escucha son las ollas dando cantazos. Si alguien se siente identificado es pura coincidencia.
Pastor, las cosas están malas en casa, no tengo chavo, no hay dinero. El puertorriqueño le dice al dinero chavo, a que usted entienda, ¿no? Para que se vaya puertorriqueñizando con el pastor, ¿no? Y nosotros vemos momentos de dificultad, pero ¿saben lo que dice el salmista? David está diciendo que esto es temporal. Las tristezas son temporales. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, mira, no sea llorón. Las tristezas son temporales. ¿Está entendiendo? La oscuridad no es permanente. Has cambiado mi lamento en baile. El llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana darás gritos de alegría. La oscuridad no es permanente. En algún momento tiene que amanecer. El llanto no es el capítulo final. David reconoce que hay noches, pero que también hay mañanas. No importa, no es importante no es importante negar el dolor, sino recordar que tiene fecha de vencimiento. El dolor tiene fecha de vencimiento. Si usted es como los viejos de antes, que a pesar de que el producto se expiró, la leche está cortada, pero ellos dicen, eso está bueno, aunque salga queso casi. ¿No le ha pasado? No voy a decir quién, porque tengo que ir para allá pronto y puede ser que vea el mensaje. Pero yo conozco familiares que son muy tacaños. Y en los procesos, aunque eso esté expirado, lo huelen a ver si está malo. ¡Está expirado! Dice que está vencido de 2 semanas. ¿Por qué lo hueles? Tíralo a la basura. Pero hay gente que es así mismo con la tristeza. Está expirada. Ya es tiempo de tirarla a la basura. Déselo fuerte si es a Cristo. Se fue la amistad. Gloria a Dios por la amistad cuando estuvo. Pero hoy hay que experimentar la alegría del Señor. Tuve momentos de enfermedad difíciles porque hay gente que Dios lo sana, pero siempre están pensando en la enfermedad que tuvo. ¿No has visto gente así? Dios te sana. Ay, pastor, Dios me sanó. Ay, pero, ay, Dios mío, ¿y si vuelve? Dios me libertó del ex. Ay, Dios mío, ¿y si esto es igual? No he experimentado gente así que siempre tiene un proceso de pesimismo. No pasa nada. Dios va a cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. El que está hoy, el del peluquín que está hoy, en 3 años y medio se va a ir. Y Dios va a seguir siendo Dios en tu vida. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, que esta leve tribulación, ¿qué dice? Eterna, no dice eterna, dice momentánea, producirá en mí un mayor y más excelente peso de gloria. Lo que experimentas hoy, mañana se va a volver tu testimonio de que Dios siempre estuvo contigo. Eso es para que usted lo ponga en Facebook. Porque Dios siempre ha estado contigo. ¿Qué significa esto? Que en los procesos también hay cláusulas. Usted no ha hecho el contrato a veces de cuando compra carro, cuando compra casa. Siempre en el contrato hay una cláusula y Dios siempre pide una parte y Él hace la otra. El problema es que muchas veces tenemos cláusulas que nosotros detenemos la bendición en nuestra vida. ¿Cuál es la cláusula en el Salmo 30? En el versículo 6 al 7, al 10 nos damos cuenta de esto. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, dice el salmista. ¿Sabes qué? Que yo he experimentado esto en el transcurso de pastoral. Cuando la gente está en necesidad, están aquí 24/7 en la iglesia metidos. Estoy pasando proceso, pastor, ayúdame a orar, ahora me quiero meter con Dios.
Pastor, viene a la casita pronto, ahora por eso, para que me la prueben. Y sí, vamos a orar, claro que sí. Cómo no. Pastor, voy a comprar casa, voy a comprar carro, blanco como una paloma, para que sepa que soy espiritual, pastor. Entonces tú los ves que empiezan a orar, y Señor, y restáurame el matrimonio, y Señor, cámbiame a Shrek, ponme a Chayanne. Y usted los ve que siguen así, en ese estado, en donde usted los ve metidos con Dios, pero cuando reciben la bendición, no tengo tiempo para Dios. La bendición sustituye al Dios que te bendice. El salmista no está exento de esto. El salmista dice, en algún momento lo tuve todo, pero me desenfoqué de lo que vale la pena. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada. Pero cuando usted va a la Nueva Traducción Viviente, dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Es decir, si tengo a Dios, lo tengo todo. Aunque no tenga nada. Y puedo tenerlo todo, y si no tengo a Dios, no tengo nada. Y muchos de nosotros experimentamos esto, porque cuando estamos siendo bendecidos pensamos que ya no necesitamos a Dios y nos sumergimos en los temores, y nos sumergimos en las tristezas, y nos sumergimos en las dificultades, y nos sumergimos en muchas cosas, pero sin darnos cuenta que si tenemos a Dios, que con Dios es suficiente. Mira lo que dice que estaba turbado, que cuando se olvidó de Dios se turbó. Y yo quise indagar en qué significa la palabra turbar. Y la palabra turbar lo que significa es temor. David se llenó de temor. David, el rey de una nación. David, el que tenía miles y miles de soldados a cargo. David, el que derrotaba gigantes. David, el que cantaba, era el conocido. Si estuviera hoy en día, tuviera millones de views en las redes sociales. Estuviera en Spotify y en Apple Music. David sería el hombre del momento, pero en ese momento se había olvidado de Dios y eso lo hizo llenarse de temor. El temor se presenta cuando pensamos o actuamos creyendo que lo podemos hacer sin Dios. Ahí es que se presenta el temor. ¿No le ha pasado a usted que de momento se atrasa la casa? Lo más que usted hace es orar o buscar a ver cómo puede refinanciar la casa? ¿No le ha pasado? Yo soy el único humano en la iglesia. Todos los demás son gente de fe. Cuando caminan, cuando llegan a la casa, la bañera la abren en dos, el agua. Porque muchos de nosotros experimentamos estos momentos dados en donde nos sentimos llenos de temor. Porque dejamos de confiar en Dios y confiamos en nuestras propias estrategias. David confía que en tiempos buenos, David sabía que en tiempos buenos se había desconfiado de Dios. Había puesto a Dios en segundo lugar y no en primer lugar. A veces Dios permite la oscuridad para romper nuestra autosuficiencia, porque pensamos que lo podemos todo. En el quebranto donde descubrimos nuestra dependencia de Dios. Ahí es que descubrimos nuestra dependencia de Dios. No es lo mismo cantar de que Dios es grande o experimentar que Dios es grande en mi vida. No es lo mismo danzar sabiendo que Dios es grande o experimentando en mi vida que Dios es grande. No es lo mismo predicar de un Dios grande que vivir la vida sabiendo que Dios es grande en mi vida. Y es lo que Dios le hizo tratar de hacer entender a David. En el momento en que se sintió independiente de Dios, tuvo que reconocer que se llenó de temor. ¿No le ha pasado a usted, los que tienen bebés y niños pequeñitos aquí, que de momento ellos siguen caminando como los locos? ¿No le ha pasado? Los bebés que siguen caminando, que caminan así como robots, como si estuvieran estreñidos. Y usted los ve y escóndase del nene para que usted vea cómo se asusta. Porque ya no está la seguridad, papá ya no está presente ni mamá. ¿Se asustan o no se asustan? Digo, algunos se van corriendo por ahí para abajo porque son medio...
medios extrañitos, tú sabes, medios tormentitas. Y porque aquí nadie parió el Mesías, ¿no? Pero se llenan de temor si de momento usted se desaparece o se lo da a alguien de broma y el nene se queda solo, la nena. Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando pensamos que somos independientes de Dios, nos llenamos de temor porque ya no estamos seguros. Dios está hablándole a David y le está diciendo, oye, en tu oscuridad, en tu bendición te olvidaste de mí y tuve que permitir, no, él no la creó, tuve que permitir la oscuridad. ¿Está entendiendo? Escuche bien, mira lo que le dice, mira lo que dice el Salmo 18, versículo 6. Cuando yo me lleno de temor, yo tengo que volver a Cristo. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Él me oyó. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Salmo 46, versículo 1 al 2. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Ese es el Dios que usted le sirve. Pero cuando nos olvidamos de Él, en medio de la oscuridad, en vez de bailar, nos tiramos en el suelo a llorar. Por eso en la oscuridad, aunque yo esté en la oscuridad, yo puedo seguir bailando. ¿Por qué? Porque yo ando con el Dios que todo lo puede. Por eso, nuevamente, aunque ande en valle de sombra y de muerte, puedo bailar. No temeré, porque tú estás conmigo. Escuche bien. Dios transforma nuestro lamento en danza. Dios transforma nuestro lamento en danza. Y me llamó mucho la atención esto. Dije, pero ¿qué querrá decir David cuando dice que Dios transforma su lamento en danza? Busqué lo que significa la palabra danza en el hebreo. Y significa engendrar o dar a luz. Me encantó esto. Porque significa que la oscuridad no es para muerte, sino es la evidencia de que Dios te va a poner a danzar y dar a luz un propósito. Yo pensé que dos o tres iban a decir gloria a Dios y aleluya, porque si no te lo crees no lo vas a poder experimentar en tu vida. Yo puedo estar pasando momentos de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Yo puedo estar pasando momentos de llanto. Yo puedo estar pasando momentos en donde siento que las lágrimas están fluyendo en la tormenta, el desierto, como usted lo quiera definir. Pero ahí es que se prueba cuánto de Dios está en mí para dar a luz el propósito. Hay gente que cuando experimenta la dificultad se aparta de Dios, que en vez de acercarse a Dios cuando viene el proceso económico, entonces lo que hacen es que siguen buscando compromisos y se alejan de Dios. Siguen buscando compromisos en vez de acercarse a Dios en medio del proceso. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Y la Biblia sigue diciendo que cuando nosotros ponemos a Dios en prioridad, entonces Dios trae la añadidura. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Dios merece que nosotros entendamos que cuando Él es prioridad, cambia nuestra oscuridad en baile. Nosotros vamos a dar a luz lo que Dios quiere. Pero se trata de gente que ponga la prioridad en Dios. Estoy en tristeza, yo sigo caminando. Estoy en dificultad, yo sigo bailando. Porque Él es mi alegría, no la circunstancia. ¿Cuál es el problema que muchas veces experimentamos? Que nuestra relación con Dios es dependiente de cuáles son nuestros escenarios. ¿Está entendiendo? Si estoy en el desierto, empiezo a maldecir. Si estoy en la tormenta, empiezo a dudar. Y nuestra relación con Dios no depende de mi escenario, depende de lo que es Él en mi vida. ¿Está entendiendo?
Por eso el salmista dice, y lo hemos dicho anteriormente aquí, bendeciré al Señor en todo, en vacaciones nada más. Si Dios me lleva a Hawái, si estoy en Disney, yo bendigo a Dios. Si me aprueban la casa, yo bendigo a Dios. Hay gente que es así. Si Dios transforma al marido mío, yo bendigo a Dios. Si no, tengo la cara de Winnie the Pooh como en depresión. Hay gente que es así. ¿Cómo es tu escenario? Porque la mayoría de nosotros no entendemos que ya somos bendecidos. Dile que está a tu lado, ya tú eres bendecido. Pastor, ¿cómo que bendecido si las malas noticias me llegaron esta semana? Sí, pero hasta donde yo tengo entendido, Dios siempre es el que suple todas tus necesidades. ¿Alguien se acostó sin comer anoche? Bueno, si estás en dieta, esos son otros 20. Si estás con el ayuno intermitente, eso es otra cosa, ¿no? No venga a echarle la culpa a Dios también. Pero normalmente, aquel que no está en dieta, usted tuvo que haberse comido algo anoche y algo por la mañana que se llama café. Usted prendió la cafetera y si no es como el pastor y la pastora que se toma el café de 3 días y metido en... No importa, yo se sepa. Eso es para los cafeteros que les gusta que el café esté limpiecito todos los días. Hay un chisme, pero no lo puedo decir porque estamos en cámara. Eso es para los de las 9:30. Pero sí Dios nos invita a entender que mi lamento es transformado en baile. El Salmo no dice que Dios nos sacó del baile y nos llevó al lamento. Dice que Dios nos sacó del lamento y nos llevó al baile. Dios no quiere lo peor para tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que tú estés en el desierto eternamente. Dios te quiere llevar a la tierra prometida. Dios no te quiere toda la vida en la cruz clavado. Dios quiere que tú puedas resucitar al tercer día. Dios quiere bendiciones para ti. Dile al que está a tu lado, Dios quiere lo mejor para ti. Pero dísele al que está a tu lado, no lo diga nada más para ti. El baile aquí no es un simple gozo, es una celebración de la fidelidad de Dios en tu vida. Dios es bueno. Es una celebración constante. Si usted está todo el tiempo quejándose, Dios no es el centro de tu vida, es tu queja. Si todo el tiempo tú estás en llantos y en lágrimas, Dios no es el centro de tu vida. Es tus lágrimas y tu queja y tu llanto. Y hay gente que siempre tiene la cara de que lo bautizaron en jugo de limón. Usted dice, pero trapo es muchacho. A veces yo hablo con Pastor Andy porque puedo hablar con él, porque él es pastor de la iglesia. Y entonces mantenemos esto desde un punto de vista pastoral. Y ay, pero tú no has notado que siempre fulano está con una cara estreñido. Hay que darle algo para que bote eso y sea feliz. Pero tú no notaste que fulano tiene tantas bendiciones en su vida. Oye, mira qué linda tiene la casa. Mira la esposa que tiene. Mira el esposo que tiene. Mira los carros que tiene. El carro le trabaja hasta el aire acondicionado. Hay gente aquí que el trapo de cajo ni le funciona el aire. El carro da pena. Y usted lo ve que son felices y hay gente que tiene tantas bendiciones en su vida y siempre se está quejando. No puedo hacer el movimiento bien porque se me sale la camisa. Lo dije a las 9:30 también y no lo puedo hacer. Por eso es que no me gusta vestirme así. ¿Usted está entendiendo? Es que usted ya es bendecido. Dile que está a tu lado, eres bendecido. Deja de estar llorando. No sea llorón. Si ya eres bendecido.
El problema es que, para los pastores, que eso no es, eso de los términos psicológicos. Mire, yo he tomado créditos universitarios en consejería y yo sé que uno tiene que validar cómo se siente la persona emocionalmente. Tenemos una profesional a punto de graduarse ya mismo en consejería. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que aunque sean herramientas psicológicas de manera secular, también la Biblia te estremece y te dice, ¡hey! ¡Sal de esa condición! Dios no, que Dios me tiene que entender. Sí, Dios te entiende, pero no te quiere llorando todo el tiempo. Si no me cree a mí, créale a la palabra. Josué capítulo 1. Josué pierde a su figura paternal, que es Moisés. ¿Y sabe lo que dice Dios? Le dice, oye, mi siervo Moisés ha muerto. Y usted dice, bendito Josué, se te murió el papá. Bendito, pobre muchacho, pastor, lo tienen que entender. Me imagino que Dios le dijo, no te preocupes, papi, te vamos a pagar unos días en el crucero para lo que te recupera. No sabes lo que le dice. Ok, mi siervo Moisés ha muerto. Sé que murió una figura paternal en tu vida. Sé que murió una persona importante en tu vida. Pero ahora te vas a levantar, vas a cruzar este río y vas a ir a la tierra prometida. Se acabaron las herramientas psicológicas. Dios le dice, levántate. Esfuérzate y sé valiente. No lo deja en la condición. No le dice, quédate en la condición toda la vida. Dios le dice, te quiero cambiar el lamento en baile y la tristeza en alegría. Tienes que dar a luz lo que Dios ha puesto en ti. Eso le dice a Josué. Y nosotros notamos muchos personajes bíblicos que en momentos de depresión Dios le dice, sal de esa condición. Me dejó las herramientas psicológicas a un lado. No trabajó con Sigmund Freud. Dijo, voy a llevarte a lo que yo te prometí. Sal de esa cueva, Elías. ¿Qué haces ahí? Lo mismo hace con David. Porque una noche dura el llanto, pero en la mañana dará gritos de alegría. Y me llama la atención porque cuando comencé a indagar un poquito más, me doy cuenta que la palabra mañana, escucha esto, Pastor Andy, la palabra mañana que utiliza en el hebreo es una palabra que utilizan los hebreos que significa eternidad. Una noche dura el llanto. La palabra noche que utiliza esa temporada es momentáneo, pero la palabra que utiliza para mañana es eternidad. Significa que tu tristeza es momentánea, pero tu alegría es eterna. ¿Está entendiendo el concepto ahora? Por eso ahora el salmista dice en el versículo 12, ya estoy casi terminando. El salmista dice en el versículo 12, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Es como el corito, que al pastor Andy no le gusta cantar, al pastor Andy no le gustan los coritos. No le gustan. Sigue orando por él, eso es a lo que Dios trabaja. Has cambiado mi lamento, me ceñiste de... Por tanto a ti cantaré y no, Jehová Dios mío, te alabaré porque has cambiado, Jehová Dios mío. Eso es lo que experimenta aquel que sabe que Dios es su refugio. A eso es lo que experimenta aquel que sabe que mi alegría no es dependiente de mis circunstancias, sino del Dios que está a pesar de mis circunstancias. Cuando Dios cambia tu historia, no puedes quedarte callado. Eso es lo que está diciendo el salmista. Cuando Dios es tu bendición, no puedes quedarte callado. Cuando Dios es el que ha suplido tus necesidades, no puedes quedarte callado. Cuando Dios ha sido fiel hasta hoy, no puedes quedarte callado, porque Dios que te bendijo en el pasado, sigue bendiciendo tu presente y estará contigo en tu futuro. Le dice a Marta, Marta, no te he dicho, pasado, que si crees presente, verás la gloria de Dios en el futuro.
significa que Dios está en tu pasado, Dios está en tu presente y Dios continúa en tu futuro. Y no es la circunstancia la que me ayuda a adorar a Dios. Es que a pesar de mis circunstancias, yo sigo adorando a Dios. Por eso nosotros hemos predicado 1000 veces en esta iglesia y continuaremos 1.000.000 de veces más predicando. Que Habacuc dijo en el capítulo 3 que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar en mis alturas. Habacuc estaba pasando un momento de dificultad y de escasez, pero él sabía que Dios era suficiente. Tu adoración es la evidencia de que Dios te sacó de la oscuridad. Tu adoración se convierte en el testimonio para otros que todavía están pasando por oscuridad. ¿Cómo usted es en su trabajo? Porque hay gente que adora aquí y están amargados el resto de la semana. Hay gente que es así, usted lo sabía. Usted los ve aquí alegres y después usted los ve estreñidos el resto de la semana. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que usted esté pasando una alegría dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia usted vive en tristeza? ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Tu alegría tiene que ser permanente. Tú tienes que adorar a Dios a pesar de lo que tú estés experimentando. Tú tienes que continuar adorando a Dios aunque estés pasando por la tormenta. Tú vas a continuar adorando a Dios aunque estés pasando por el desierto. Le dice al pueblo de Israel, vas a celebrar en el desierto. Dios te está diciendo, tienes que adorarme cuando estás el domingo en la iglesia. Sales de la iglesia y sigues adorando aunque no sepan que van a comer. Vas a seguir adorando aunque el lunes, aunque llegues al trabajo y el hindú esté molesto contigo. Sigues adorando el martes, aunque te llegue la carta del IRS que vas a pagar un poquito más. Sigues adorando el miércoles, sigues adorando el jueves. Está pasando dificultad, sigues adorando el viernes. Está lloviendo, sigo adorando el sábado, sigo adorando el domingo y continuaré adorando al Rey de Reyes en cada momento de mi vida. Porque es el testimonio para que otros lleguen a Cristo. Oye, tú estás pasando la difícil, pero yo te veo como que tú estás adorando. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí un cántico nuevo, el testimonio. Verán esto muchos y creerán de dónde Dios me sacó, porque Dios es bueno todo el tiempo.